¿Sabían que detrás de las poderosas murallas del más pequeño estado del mundo se ocultan misterios? El Vaticano, con una superficie de solo 80 hectáreas, guarda en sus archivos documentos y artefactos invaluables que podrían cambiar nuestra percepción de la historia del cristianismo. Por ejemplo, en los archivos se encuentran cartas escritas por el mismo Papa Pío VI, que podrían revelar las intrigas políticas del inicio del siglo XX. Más de 30 millones de documentos esperan ser desentrañados, y su valor en el mundo moderno a menudo se subestima. Pero esto no es todo. Entre estos documentos hay también rollos misteriosos que podrían contener antiguas profecías de las que nadie ha sospechado. Cada año, investigadores de todo el mundo intentan obtener acceso a estos secretos, y no han sido pocos los que han encontrado pruebas únicas que pueden cambiar nuestra comprensión de la religión. Por ejemplo, en 2018 se descubrió un manuscrito raro que relaciona al Vaticano con las primeras comunidades cristianas en Judea. Pocos saben que detrás de este estado se ocultan no solo secretos espirituales, sino también políticos que podrían sacudir los cimientos de la sociedad moderna. El Vaticano, centro de la fe católica, oculta en sus archivos no solo documentos religiosos, sino también, según algunos investigadores, una misteriosa conexión con la Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Esta biblioteca, fundada en el tercer siglo antes de Cristo, guardaba millones de rollos que contenían conocimientos sobre filosofía, ciencia y literatura que se perdieron para siempre. Lo más impactante es que, según las teorías históricas alternativas, parte de estos rollos únicos podría haber sido salvada en el momento de la destrucción de la biblioteca y trasladada secretamente al Vaticano. Imagina, rollos con textos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo, custodiados por los guardias suizos y los custodios papales. Los investigadores señalan que muchos documentos almacenados en los archivos vaticanos tienen orígenes oscuros, y algunos de ellos tienen una estilística característica de los textos encontrados en la Biblioteca de Alejandría. ¿Sabes qué es aún más impactante? La Biblioteca Vaticana, fundada en el siglo XV, contiene más de 37.000 manuscritos, y algunos de ellos podrían haber sido añadidos a la colección como resultado de acuerdos secretos con científicos que salvaban los conocimientos de la destrucción. Por ejemplo, en el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII creó una comisión para estudiar textos antiguos, y algunos historiadores sugieren que fue entonces cuando los rollos que sobrevivieron al incendio de la Biblioteca de Alejandría podrían haber llegado al Vaticano. Ahora, imagina abrir un rollo que describe ideas y pensamientos que no fueron accesibles para el mundo moderno durante siglos. Es importante señalar que muchos de estos rollos están escritos en idiomas que hoy en día están prácticamente extintos, lo que convierte su descifrado en un verdadero desafío para los historiadores. Pero esto no es lo más extraño. Existe una teoría de que algunos rollos contienen profecías sobre el futuro que podrían haber influido en las decisiones de los papas y políticos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en el siglo XII, el Papa Inocencio III podría haber utilizado conocimientos de estos textos para manipular la política. Pero ¿qué pasaría si algunos de estos manuscritos realmente contienen secretos que podrían reescribir la historia? El Vaticano, que guarda sus secretos, no se apresura a revelarlos al mundo. Y aquí tienes un dato interesante. En el siglo XX, investigadores encontraron en uno de los archivos del Vaticano un rollo que llamaron documento secreto, cuyo contenido sigue siendo un misterio y solo unos pocos han podido leerlo. ¿No es fascinante? El enigma de los documentos perdidos del Concilio de Nicea sigue intrigando a los historiadores y teólogos. En el año 325, cuando más de 300 obispos se reunieron en Nicea para definir los fundamentos de la fe cristiana, ocurrió algo que luego se convirtió en objeto de numerosas especulaciones. En ese tiempo se adoptó el símbolo de Nicea, que hasta hoy sirve de base para muchas confesiones. Sin embargo, en cuanto a los documentos mismos que trataban sobre las decisiones del concilio, su destino está envuelto en misterio. Sea como fuere, fueron destruidos o perdidos a lo largo de los siglos, y esta falta de información ha generado múltiples teorías sobre qué decisiones ocultas podrían haber sido tomadas. ¿Sabías que algunos investigadores sugieren que en estos documentos podrían haber habido indicaciones sobre el estatus de Jesucristo que habrían cambiado radicalmente la forma del cristianismo? A diferencia de la versión oficial, en la que Jesucristo es declarado Hijo de Dios y igual al Padre, las interpretaciones alternativas podrían ofrecer una visión completamente distinta de su papel. Pero esto no es todo. Algunas fuentes afirman que en los materiales perdidos podrían haber habido referencias a enseñanzas herejes que podrían haber socavado la autoridad de la Iglesia. ¿Qué crees que podría haber ocurrido tras las puertas cerradas del concilio? Los rumores intrigantes de que algunos obispos podrían haber propuesto adoptar visiones más liberales sobre la naturaleza de Cristo
permanecen como meras hipótesis sin confirmación documental. Dado que el concilio tuvo lugar en medio de la lucha entre diversas corrientes cristianas, solo podemos imaginar las disputas que debieron haber tenido lugar en las paredes de la iglesia de Nicea. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Algunos investigadores creen que el concilio no solo fue un lugar de consolidación del poder de la iglesia, sino también una arena de juegos políticos donde las cuestiones de fe se entrelazaban con los intereses del Imperio romano. Como resultado, los documentos perdidos se convierten no solo en un artefacto, sino en un símbolo de verdades ocultas de las que solo podemos hacer conjeturas. Y lo más impactante es que en las últimas décadas, arqueólogos e historiadores han encontrado fragmentos de textos que podrían estar relacionados con el Concilio de Nicea, pero su contenido sigue siendo un misterio. Cada nuevo hallazgo levanta el velo de la incógnita y aviva el interés por descubrir qué realmente ocurrió en aquellos tiempos lejanos. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en los años 40 del siglo XX, siguen siendo uno de los misterios más intrigantes de la arqueología y la teología. Estos textos antiguos que contienen escrituras judías y sectas que precedieron al cristianismo no son solo artefactos históricos, sino verdaderos claves para entender las creencias religiosas de la época. Sin embargo, lo que resulta impactante es que algunos investigadores afirman que el Vaticano mantiene bajo llave los textos más controvertidos, capaces de revolucionar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Cuáles son esos textos que podrían causar tanto revuelo? Algunas fuentes señalan fragmentos que podrían cambiar nuestra visión del papel de Jesucristo y sus enseñanzas. Por ejemplo, uno de los manuscritos, conocido como el Texto del Nuevo Conocimiento, describe perspectivas alternativas sobre los mandamientos que claramente contradicen los que se aceptaron en los evangelios canónicos. Pero hay algo aún más intrigante. En el Vaticano no solo se guardan los manuscritos encontrados en Qumran, sino también otros documentos que podrían complementar o incluso refutar los narrativos históricos existentes. Los estudios indican que algunos de estos textos podrían haber sido escritos por discípulos de Jesús, lo que los hace extremadamente valiosos para entender sus enseñanzas. Entre los científicos existen desacuerdos sobre el contenido y la importancia de estos textos. Algunos creen que su revelación podría debilitar la autoridad de las enseñanzas cristianas tradicionales, mientras que otros afirman que solo ampliarían los horizontes del entendimiento. Por ejemplo, en uno de los manuscritos se menciona a un maestro justo, cuya identidad sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que esto podría ser una referencia a Jesús o a sus maestros, lo que nuevamente pone en duda las tradicionales visiones de su biografía. El Vaticano, con acceso a estos textos, podría utilizarlos en su propio interés, manteniendo el statu quo. Pero ¿qué pasaría si pronto pudiéramos ver estos documentos? Recientemente se ha conocido sobre planes para digitalizar el archivo del Vaticano. Esto abre nuevas posibilidades para el estudio y el análisis, pero ¿cuáles serán las consecuencias si se abren las puertas a esas páginas perdidas de la historia? Existen rumores de que algunos textos podrían mencionar a otros mesías, lo que pondría en duda la unicidad de Jesús como Salvador. Mientras unos científicos intentan descifrar los fragmentos restantes, otros se preguntan cómo estos descubrimientos podrían influir en la sociedad contemporánea, cuya fe se basa en las interpretaciones tradicionales. Es importante entender que estos no son solo manuscritos antiguos, son potenciales bombas de relojería capaces de cambiar el paisaje religioso. Cada nuevo hallazgo aviva el interés en el tema, y es posible que pronto descubramos qué secretos guarda el Vaticano. Y ahora imaginen que en uno de estos manuscritos se menciona a una mujer que lleva la luz, lo que nos hace preguntarnos, ¿quién es ella y qué papel podría haber desempeñado en la historia del cristianismo? La estrella de Belén, posiblemente, es uno de los fenómenos celestes más enigmáticos en la historia de la humanidad, y quién sabe qué documentos pueden ocultarse en el Vaticano, explicando su naturaleza. Imaginaos, hace 2 milenios, en el este, en el cielo, apareció una estrella brillante que, según la tradición, indicó el lugar del nacimiento de Jesús Cristo. Y aquí surge la pregunta, ¿qué fue eso? Algunos astrónomos sugieren que podría haber sido una rara conjunción de planetas, como la de Júpiter y Saturno, que ocurrió en el año 6 antes de nuestra era. Esta conjunción podría haber creado una luz tan brillante que se podía ver incluso en una noche clara, pero esto no es lo más extraño. Algunos científicos proponen que la estrella de Belén podría haber sido una cometa que emitía una luz brillante y dejaba un largo rastro. Es interesante que estas cometas aparecen en el cielo cada pocos decenios, pero una de ellas podría haber sido la causa de este fenómeno mítico. ¿Sabías que algo aún más impactante? En el antiguo Tratado chino de Astronomía, Registros de los antiguos eventos, se menciona una cometa brillante visible en la misma época que el nacimiento de Cristo.
Las paralelas entre estos eventos pueden llevar a reflexiones sobre lo que realmente ocurrió. En el Vaticano podrían guardarse manuscritos que aclaren este fenómeno celeste, pero su contenido sigue siendo un misterio. Quizás allí hay un documento que describa observaciones astronómicas de la época, o registros sobre cómo los sacerdotes interpretaban los fenómenos celestes para explicar sus propias profecías. Por ejemplo, en el primer libro de la magia se menciona cómo los astrólogos utilizaban las estrellas para predecir el futuro, lo que llevó a que muchos buscaran signos en el cielo. Imagina que estos registros podrían contener información sobre las diferentes teorías que existían entonces y podrían explicar cómo los antiguos veían la estrella de Belén. Y si en estos documentos se menciona cómo los científicos de la antigüedad intentaban predecir su aparición, esto podría cambiar por completo nuestra percepción de la astronomía de aquellos tiempos. Una de las versiones más intrigantes afirma que la estrella de Belén no fue solo un fenómeno astronómico, sino un símbolo utilizado para transmitir información sobre la llegada del Mesías. Tal vez por eso la estrella se consideraba tan importante. Su brillo y unicidad podrían haber servido como señal para que la gente prestara atención a lo que ocurría en la Tierra. Y lo más loco de todo, algunos científicos afirman que este fenómeno podría haber estado relacionado con catástrofes naturales, como erupciones volcánicas que producen brillantes destellos en el cielo. ¿Cuál es el alcance de estas enigmas y cómo pueden cambiar nuestra comprensión de la historia? La conexión del Vaticano con el Santo Grial despierta un interés increíble y múltiples disputas. Se dice que este enigmático artefacto, que según la leyenda es la copa de la que bebió Jesús durante la última cena, podría estar escondido en los secretos almacenes bajo el Palacio Apostólico. Estos rumores se fortalecen por el hecho de que el Vaticano ha recopilado y almacenado durante siglos reliquias invaluables, muchas de las cuales se han perdido o destruido. Pero, ¿qué podría ocultarse en esos subterráneos? Las investigaciones muestran que bajo el Palacio Apostólico hay kilómetros de laberintos y habitaciones que podrían contener artefactos de los que ni siquiera sospechamos. La intriga se intensifica al recordar que en el siglo XII allí se encontraban reliquias que podrían estar relacionadas con el Grial. Por ejemplo, en los registros históricos se menciona que los caballeros de la Mesa Redonda buscaban este artefacto, y algunos de ellos, según las leyendas, podrían haber visitado el Vaticano. Ahora imaginen que en uno de esos almacenes secretos se encuentra el verdadero Grial, rodeado de misterio y protegido durante siglos. Pero esto no es lo más extraño. Algunas teorías afirman que el Grial no es solo un objeto físico, sino un símbolo que contiene conocimientos y secretos perdidos para la humanidad. Esto nos lleva a pensar que el Vaticano podría poseer no solo tesoros materiales, sino también espirituales. ¿Qué es aún más impactante? En el siglo XX varios investigadores intentaron acceder a los archivos del Vaticano, creyendo que podrían contener documentos que confirmaran la existencia del Grial. Estas tentativas generalmente terminaban en fracaso y en algunos casos en persecuciones. Algunos archivos permanecen cerrados para los investigadores, y solo unos pocos pueden asomarse tras el velo del misterio. Esto plantea la pregunta: ¿qué es exactamente lo que están ocultando? ¿Crees que el Grial realmente existe? ¿O es solo un mito creado para mantener el poder de la Iglesia? En cualquier caso, una cosa es segura: el misterio del Grial no suelta la mente de muchas personas, y cada año surgen nuevas teorías y suposiciones. Los investigadores continúan buscando, y tal vez algún día descubriremos qué se guarda en esos misteriosos subterráneos, donde cada palabra podría cambiar nuestra visión de la religión y la historia. El paradero de las reliquias bíblicas, como el Arca de la Alianza, se ha convertido en un verdadero enigma que ha atraído la atención de historiadores y buscadores de aventuras a lo largo de los siglos. Según la Biblia, el arca era un cofre dorado que contenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y su pérdida ha dado lugar a numerosos mitos y teorías. Lo que resulta aún más impactante es que muchos creen que el Vaticano posee información sobre su ubicación real. El Vaticano, con sus archivos misteriosos y textos antiguos, se encuentra en el centro de esta historia intrigante. ¿Qué ocurre cuando los investigadores encuentran referencias al arca en manuscritos antiguos? Encuentran indicios de su almacenamiento en diversos lugares, desde el monte Nebo hasta Etiopía. Algunos incluso afirman que podría haber sido trasladado a Italia. Por ejemplo, en el siglo VI de nuestra era, el emperador etíope Menelik II, según la leyenda, llevó el arca a su país, y desde entonces se ha convertido en objeto de veneración en la iglesia de Santa María de Zion, en Aksum. Pero esto no es lo más extraño. Los arqueólogos y teólogos señalan que el Vaticano guarda documentos en sus archivos que podrían aclarar el destino del arca. Por ejemplo, se menciona que en el siglo XIII el Papa Inocencio III envió un mensaje en el que se hablaba de reliquias sagradas bajo la protección de la Iglesia. Ahora imaginen esto. En el siglo XX, en la década de 1970,
Los investigadores descubrieron una estructura bajo una antigua iglesia en Roma que, según ellos, podría ser parte de un depósito para reliquias sagradas. Este hallazgo generó intensos debates y especulaciones sobre la posibilidad de que el Arca de la Alianza o sus partes se encuentren en el Vaticano, que resulta aún más impactante. En una de las cartas enviadas al Papa se menciona que en el Vaticano hay conocimientos que pueden cambiar la historia. La carta, fechada en el siglo XVIII, contenía referencias a fuentes textuales antiguas que supuestamente indicaban el paradero del arca. En este contexto, muchos expertos se preguntan: ¿qué sabe exactamente el Vaticano? Se sabe que muchos investigadores han intentado obtener acceso a los archivos, pero sin éxito. Existen incluso rumores de que algunos archivos están ocultos del público y podrían contener información que podría cambiar nuestra visión de las reliquias bíblicas. Pero lo que resulta aún más intrigante es que en el siglo XXI un grupo de científicos recurrió a tecnologías modernas para estudiar textos antiguos y reliquias que podrían indicar el paradero del arca. Y descubrieron que algunos de estos textos, escritos en idiomas considerados hoy en día muertos, contenían mapas e indicaciones de las que nadie sospechaba. Esta nueva información genera aún más preguntas y da lugar a múltiples teorías sobre el posible paradero del Arca de la Alianza. Existen incluso especulaciones de que podría encontrarse en secretos subterráneos bajo el Vaticano, de los que nadie tiene conocimiento. Pero aún hay más. En una de las conferencias sobre reliquias bíblicas se mencionó que en algunas tradiciones cristianas existe una leyenda según la cual el arca será devuelta en los últimos tiempos. ¿Qué podría significar esto para el mundo moderno? El Evangelio de Judas es un texto que ha revolucionado las concepciones tradicionales de las enseñanzas cristianas. Afirma que Judas Iscariote, el traidor, en realidad fue un discípulo cercano de Jesús y cumplió su voluntad al traicionarlo para cumplir una misión divina. Este manuscrito, encontrado en Egipto a mediados del siglo XX, estuvo durante mucho tiempo en duda. El 80% del texto se perdió, y solo los fragmentos restantes se conocieron gracias a los esfuerzos de académicos como Bart Ehrman, quien estudió detalladamente este documento y su contexto. Lo interesante es que en este Evangelio no se describe solo la traición, sino también profundas revelaciones sobre la naturaleza de Dios y el alma humana. El Vaticano negó durante mucho tiempo la autenticidad de este texto, argumentando que no coincidía con los evangelios canónicos. Pero lo que realmente resulta impactante es que en este Evangelio Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos porque traerás la ofrenda». ¿Cómo cambia esto nuestra percepción de la traición de Judas? Algunos investigadores sugieren que las versiones completas de este texto podrían revelar más secretos sobre el cristianismo primitivo, incluyendo posible enseñanzas ocultas sobre figuras femeninas como María Magdalena. ¿Sabías que en algunos fragmentos se mencionan seres celestiales y su influencia en los destinos humanos? Este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre qué otros textos podrían haber sido perdidos o ocultados al público. En varias bibliotecas antiguas podrían haber existido manuscritos que contuvieran versiones alternativas de las historias bíblicas, que podrían cambiar radicalmente nuestra visión de la religión. Algunos investigadores afirman que a lo largo de los siglos, muchos testimonios textuales sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas fueron intencionalmente distorsionados o destruidos para mantener el poder de la Iglesia. Y, adivina qué, en una de las versiones del Evangelio de Judas se describe cómo Jesús transmitió conocimientos secretos a su discípulo, subrayando que la verdadera fe se basa en revelaciones personales, no en dogmas. ¿Qué más podría estar oculto en la superficie de estos antiguos textos? Quizás ideas más profundas y provocativas sobre la divinidad y la naturaleza humana que podrían cambiar para siempre nuestras concepciones del cristianismo. Existen numerosos manuscritos apócrifos no publicados que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia antigua y la religión. En particular, la versión completa del libro de Enoque, encontrada entre los manuscritos del Mar Muerto, contiene descripciones asombrosas de contactos con seres celestiales. Esta obra, datada aproximadamente en el tercer siglo antes de nuestra era, relata cómo Enoque, el justo antepasado, fue elevado al cielo, donde se encontró con ángeles e incluso con Dios mismo. ¿Pero sabías que Enoque describió seres celestiales tan grandes que superaban en tamaño a los humanos? Por ejemplo, en uno de los fragmentos se menciona que uno de estos ángeles tenía una altura de 30 metros. ¿Cómo es posible? Estos gigantes, según los textos, no solo existieron, sino que también participaron en la creación del mundo, lo que pone en duda las concepciones tradicionales sobre la creación divina. En el libro de Enoque también se menciona que estos ángeles compartieron con Enoque conocimientos que podrían haber ayudado a la humanidad, pero que fueron olvidados.
Es interesante que en uno de los capítulos se habla de cómo Enoque fue testigo de fenómenos celestiales asombrosos, como carretas luminosas que se movían por el cielo a una velocidad increíble. Esto plantea la pregunta: ¿podrían los antiguos observar a los seres celestiales y sus tecnologías? En los manuscritos también se encuentran referencias a que Enoque fue maestro de la justicia y recibió el conocimiento del futuro de la humanidad. Pero esto no es todo. En otros apócrifos, como el libro de Adán y Eva, se describen encuentros de los primeros humanos con el firmamento, donde recibían revelaciones de los guardianes celestiales. Estos textos no están incluidos en los escritos canónicos, y su contenido sigue siendo un misterio para los científicos. En el libro de Adán y Eva hay detalles sobre cómo los seres celestiales enseñaron a los primeros humanos diversos oficios y conocimientos, lo que podría explicar el rápido desarrollo de la civilización en la antigüedad. Pero esto no es todo. En algunos fragmentos se menciona que estos seres podían cambiar de forma, adoptando la apariencia de humanos ordinarios para interactuar con la humanidad. ¿Cómo podría ocurrir esto? Las preguntas solo se multiplican. Algunos investigadores afirman que estos manuscritos podrían contener mensajes de civilizaciones extraterrestres que intentaban transmitir su sabiduría a los humanos. Por ejemplo, fragmentos encontrados en el desierto de Negev describen tecnologías que parecen increíbles para su tiempo. Esto abre fascinantes perspectivas para el estudio de las creencias antiguas y su relación con posibles contactos con otros mundos. ¿Y sabías que algunos científicos incluso sugieren que estos textos podrían ser la clave para desentrañar eventos misteriosos, como el diluvio, que se menciona en diversas culturas de todo el mundo? Estos antiguos manuscritos continúan siendo un misterio, llenos de descubrimientos asombrosos y enigmas sin resolver. Entre la multitud de textos que no entraron en la Biblia, existen varios evangelios que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que contiene 126 dichos, presenta a Jesús como un maestro de conocimientos secretos que solo transmitía a los elegidos. En este texto se pueden encontrar revelaciones como: si vosotros fuereis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Habéis pensado alguna vez por qué precisamente estas palabras fueron rechazadas por la Iglesia? La respuesta se encuentra en el deseo de establecer una doctrina única que excluyera cualquier desviación del dogma ortodoxo. Pero esto no es todo. En el Evangelio de María, donde María Magdalena aparece como el principal discípulo de Jesús, se describe cómo recibió una revelación sobre la naturaleza del mundo espiritual. Imaginaos que en este texto se dice que el alma humana puede encontrarse en una lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Esto contradice la visión tradicional del salvación a través de la fe y la disciplina. ¿Qué creéis que pudo ocurrir con los textos que ponían en duda la autoridad de la Iglesia? Simplemente los destruyeron. Por ejemplo, en el siglo 30, los sacerdotes comenzaron a quemar estos evangelios para evitar la propagación de ideas herejes. Y ahora imaginad que algunos de estos textos podrían haber iluminado momentos personales de la vida de Cristo que fueron ocultados al público. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, se describe cómo Judas Iscariote no traicionó a Jesús, sino que cumplió su petición, lo que cambia radicalmente nuestra percepción de esta historia conocida. ¿Sabíais que este texto fue encontrado en Egipto en 1978 y durante mucho tiempo se creyó perdido? Se cree que estos puntos de vista alternativos podrían haber cambiado no solo nuestra comprensión de la vida de Jesús, sino también los fundamentos del cristianismo en sí. Pero esto no es todo. En algunos manuscritos se menciona que Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo cual contradice la doctrina de su concepción inmaculada. Si estos textos hubieran sido aceptados, es posible que hubiéramos cambiado nuestra percepción de sus relaciones familiares y su papel en la sociedad. La pregunta sobre qué secretos guardan estos evangelios sigue abierta, y cada nuevo manuscrito encontrado puede añadir más misterios a los ya conocidos. Lo más fascinante es que algunos de estos textos se conservaban en la biblioteca de Nag Hammadi, donde los arqueólogos encontraron más de 50 manuscritos antiguos en 1945. Los documentos relacionados con María Magdalena representan un verdadero tesoro de misterios y enigmas que aún hoy fascinan a científicos e historiadores. Recientes investigaciones revelan que en los archivos del Vaticano se encuentran textos que podrían cambiar nuestra comprensión de su papel en la vida de Jesús. Por ejemplo, en uno de los manuscritos descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi se menciona que María no era simplemente una seguidora, sino una figura importante que aconsejaba a otros discípulos. ¿Sabíais qué significa esto? Esto pone en duda la imagen tradicional de María como un simple testigo de los hechos. En algunos de estos documentos se afirma que ella podría haber sido la clave para entender las enseñanzas secretas de Jesús, que no están en el Nuevo Testamento. Y esto no es todo.
Según rumores, en el Vaticano se guarda un pergamino que describe una relación especial entre ellos que podría cambiar las perspectivas sobre el cristianismo en general. Pero esperad, hay detalles aún más impactantes. Algunos investigadores sugieren que en los textos antiguos hay indicios de que María y Jesús podrían haber sido más cercanos de lo que simplemente un maestro y su discípulo. Esto pone en duda incluso las más arraigadas doctrinas. En uno de los documentos se menciona que ella podría haber sido no solo su seguidora, sino también su compañera en un sentido espiritual. Teniendo en cuenta que estos textos fueron escritos en un período en el que el cristianismo apenas se estaba formando, esto podría significar que las opiniones sobre su papel eran mucho más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿Sabíais lo más sorprendente? Los investigadores creen que algunos de estos documentos podrían haber sido intencionalmente ocultados para proteger la reputación de la Iglesia y mantener las tradicionales ideas sobre el papel de las mujeres en la religión. Ahora imaginad que estos textos ocultos no solo mencionan a María, sino que también contienen otras enseñanzas secretas que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre el cristianismo primitivo. Esto levanta muchas preguntas. ¿Hasta qué punto esta enigmática historia está arraigada en la historia? ¿Qué significado podría tener esto para los creyentes modernos? El descubrimiento de estas verdades podría cambiar radicalmente nuestra percepción no solo de María Magdalena, sino de toda la historia del cristianismo. Sumergirse en estos documentos podría llevar a nuevos descubrimientos que ya esperaban su momento en las estanterías del Vaticano. ¿Existe realmente la tumba del apóstol Pedro bajo la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma? Esta pregunta ha atormentado a los historiadores y arqueólogos durante décadas. La versión oficial afirma que los restos del santo se encuentran exactamente allí, pero los estudios realizados a mediados del siglo XX pusieron en duda esta teoría. En 2012, un grupo de científicos liderado por el arqueólogo Mario Livio descubrió numerosos enterramientos datados del primer siglo de nuestra era, situados a unos 10 metros de profundidad bajo el altar de la basílica. Estos restos pertenecían a personas que probablemente eran cristianos primitivos, pero la pertenencia a Pedro nunca fue confirmada. Además, el análisis de ADN realizado en 2011 mostró que los hallazgos no coincidían con el perfil genético que podría pertenecer al apóstol. Pero esto no es todo. En una de las hallazgos se encontraron elementos que podrían indicar una conexión con prácticas funerarias paganas, lo que pone en duda la idea de un entierro cristiano. Y aquí surge la pregunta, ¿qué ocurrió entonces con los restos verdaderos de Pedro? Los arqueólogos han propuesto la hipótesis de que su tumba pudo ser trasladada a otro lugar poco después de su muerte para protegerla de las persecuciones. Si esto es así, ¿dónde se encuentra este entierro secreto? Según la leyenda, después de la ejecución de Pedro, sus amigos pudieron esconder sus restos en las catacumbas que se extienden por muchos kilómetros bajo Roma. En estos laberínticos subterráneos se encuentran no solo los enterramientos de los primeros cristianos, sino también símbolos misteriosos que confirman las teorías sobre reliquias ocultas. Pero lo que realmente resulta impactante es que en 2012, en una de estas catacumbas, se encontraron fragmentos de inscripciones antiguas que indican posibles conexiones con el apóstol. Estas inscripciones aún no han sido descifradas, y su contenido podría abrir nuevos horizontes para entender el cristianismo en sus inicios. Si crees que todo esto son enigmas, aquí tienes otro. En 2011, en Roma se encontraron monedas antiguas, una de las cuales muestra un símbolo relacionado con Pedro. Pero ¿cómo llegó allí? Esto plantea muchas preguntas sobre dónde y cómo se guardaron sus restos a lo largo de los siglos. Además, en el siglo XXI, los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica que podrían indicar que en este lugar se realizaban rituales relacionados con el culto a Pedro, lo que añade aún más misterio a esta trama complicada. ¿Acaso la tumba del apóstol Pedro sigue esperando ser descubierta en las entrañas del antiguo Roma? En las entrañas de la Basílica de San Pedro existe una cámara misteriosa de la que se habla desde hace varios siglos. Los investigadores creen que este depósito podría contener reliquias inestimables relacionadas con el cristianismo primitivo, y posiblemente incluso los restos del mismo apóstol Pedro. Pero lo que realmente resulta impactante es que, según los rumores, esta cámara se encuentra a más de 30 metros bajo tierra y está conectada con una red de catacumbas antiguas que se extienden bajo toda Roma. Imaginaos esto: estrechos pasillos iluminados solo por la luz de antorchas, que llevan al lugar donde alguna vez oraron los primeros seguidores de Cristo. Muchos arqueólogos afirman que en esta cámara podrían encontrarse no solo reliquias sagradas, sino también documentos que podrían cambiar el curso de la historia. ¿Sabéis qué es aún más intrigante? En el siglo XVIII, la Iglesia Católica realizó excavaciones secretas bajo la basílica, y como resultado se encontraron fragmentos de inscripciones antiguas en griego que nunca fueron descifradas. ¿Qué podrían contener?
Quizás eran mensajes secretos de los primeros cristianos que podrían aclarar los tiempos turbulentos de sus vidas. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente loca. En algunas fuentes se menciona que la cámara podría estar camuflada como almacenes ordinarios utilizados para almacenar utensilios eclesiásticos. Así que, si alguien intentara encontrar este escondite, podría no sospechar ni por un momento de su existencia. Además, se dice que en esta cámara no solo se guardan reliquias, sino también libros antiguos que podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo. ¿Cómo es posible? Probablemente esto esté relacionado con el hecho de que en diferentes épocas históricas la Iglesia ha intentado ocultar o proteger ciertos conocimientos del público. ¿Sabéis qué es aún más impactante? En el siglo XVIII, uno de los cardenales incluso afirmó haber visto en esta cámara rollos que describían la vida de Pedro, sus secretos y sus últimos días en la tierra. Pero estos rollos nunca fueron encontrados, y su ubicación sigue siendo un misterio. También existen suposiciones de que la cámara podría haber sido utilizada como refugio secreto para los cristianos durante las persecuciones. Los investigadores establecen paralelismos entre esta cámara y la famosa cripta de San Sebastián, donde los primeros cristianos buscaban refugio. ¿Cómo podrían interactuar estos almacenes subterráneos? La respuesta a esta pregunta podría revelar nuevos horizontes en la comprensión de la historia cristiana. Pero esto no es todo. En los últimos años, un grupo de investigadores de la Universidad de Roma comenzó a realizar investigaciones no invasivas utilizando georradares, y los resultados fueron asombrosos. Descubrieron anomalías en la estructura del suelo que indican la existencia de grandes cavidades y posibles pasajes que no se mencionan en las fuentes históricas. ¿Qué se esconde detrás de estas paredes? Quizás aquí se guarda algo que podría reescribir la historia del cristianismo primitivo, y este descubrimiento podría convertirse en una verdadera sensación para todo el mundo. En el corazón del Vaticano podría ocultarse un código que revolucionaría nuestra comprensión de las tecnologías de las antiguas civilizaciones. Este manuscrito, conocido como el Código Vaticano, supuestamente contiene registros sobre complejos mecanismos de los que ni siquiera sospechamos. En él se mencionan dispositivos que utilizan energía solar, lo que pone en duda nuestras ideas sobre cuándo la humanidad comenzó a dominar las fuentes de energía renovable. Por ejemplo, en uno de los fragmentos se describe un mecanismo capaz de concentrar los rayos solares para calentar agua, que podría haber sido utilizado para obtener vapor, lo que podría haber llevado al desarrollo de las primeras máquinas de vapor. Ahora imaginen que todo esto ocurría miles de años antes de que las máquinas de vapor se volvieran comunes en el siglo XIX. Algunos investigadores están convencidos de que este código podría contener secretos que permitieron a las antiguas civilizaciones, como los egipcios y los sumerios, construir pirámides y otros monumentos impresionantes utilizando tecnologías que nos son desconocidas. En ciertas partes del código se mencionan construcciones con el uso de aleaciones ligeras, que podrían haber facilitado la construcción. Pero esto no es todo. En el código también se habla de prácticas médicas que podrían haber precedido a los métodos quirúrgicos modernos, incluyendo descripciones de operaciones realizadas con el uso de anestesia, lo que parece increíble para las épocas antiguas. ¿Qué les parece aún más impactante? Algunas páginas que se han conservado en el código contienen ilustraciones de complejos mecanismos que recuerdan a los relojes modernos, lo que pone en duda nuestro conocimiento de la mecánica y la matemática de aquellos tiempos. El Vaticano guarda este legado en el más estricto secreto, y el acceso a los documentos está limitado. Oficialmente se afirma que el código no existe, pero hay muchos rumores y teorías que sugieren que en sus páginas se ocultan conocimientos que podrían cambiar la historia de la humanidad. En algunas fuentes se afirma que ciertos dibujos abstractos del código fueron encontrados en otros archivos, y su análisis muestra la existencia de altos niveles de pensamiento científico. Una de estas hallazgos, datada del primer siglo de nuestra era, ilustra cómo crear plantas con características mejoradas, lo que plantea preguntas sobre la manipulación genética que precedió a nuestro tiempo. Estos hechos se vuelven cada vez más intrigantes cuando nos damos cuenta de que conocimientos similares podrían haber sido perdidos debido a eventos catastróficos como la caída del Imperio Romano. Todo este código podría contener las claves para entender cómo las antiguas civilizaciones enfrentaban los desafíos de su tiempo. Y lo que es aún más fascinante, algunos investigadores sugieren que entre sus páginas podrían haber indicaciones sobre fuentes de energía que ni siquiera podemos imaginar, incluyendo el uso de campos magnéticos. Esto abre las puertas a innumerables preguntas sobre qué más podríamos aprender si este código fuera accesible para su estudio. La copa de la Última Cena, de la que se habla, es uno de los artefactos más enigmáticos en la historia del cristianismo. La leyenda afirma que es el mismo cáliz del que bebió Jesús Cristo durante la Última Cena. Según la tradición, fue fabricada con materiales preciosos como oro y esmeraldas y poseía un poder increíble. Es interesante que algunos historiadores aseguran que este artefacto se perdió durante las Cruzadas,
cuando los caballeros buscaban reliquias sagradas. El 80% de todas las menciones sobre la copa están relacionadas con diferentes mitos y leyendas, pero el destino real del cáliz sigue siendo un misterio. ¿Y si realmente está guardado en los secretos almacenes vaticanos? El Vaticano, conocido por su misterio y la custodia de reliquias antiguas, podría ocultar muchos secretos, incluyendo este. Algunos científicos incluso sugieren que la copa podría haber sido escondida después de que la buscaron durante siglos para protegerla de posibles vándalos. Y ahora lo más extraordinario. En el siglo XVII, una de las versiones afirmaba que la copa fue encontrada en Jerusalén y llevada a Europa, pero desde entonces desapareció. Es interesante que en ese mismo siglo surgieron rumores sobre su hallazgo en España, pero ninguno de estos rumores se confirmó. El siglo XVIII trajo nuevas especulaciones sobre que la copa podría haber sido parte de algunas colecciones conocidas, pero la mayoría de ellas resultaron ser falsificaciones. Si pensabas que esto es asombroso, espera. En el siglo XX algunos investigadores comenzaron a relacionar la copa con otros artefactos históricos, como el Santo Grial, que también está rodeado de muchos mitos. Incluso hay información de que en el siglo XXI en el Vaticano se encontró un libro antiguo que menciona la copa, pero el acceso a él está limitado. ¿Sabes qué es aún más impactante? Algunos creen que la copa podría tener propiedades místicas, capaces de curar o incluso de otorgar la inmortalidad, lo que solo añade más misterio a este artefacto. Existen incluso teorías de que la copa podría haber sido parte de un código más complejo que indica la ubicación de otras reliquias históricas. Por ejemplo, en el texto relacionado con la copa se menciona un lugar donde la luz de la luna se encuentra con los cielos. Esto podría indicar un punto geográfico específico que aún no se ha encontrado. Algunos investigadores sugieren que el acceso a esta información podría estar limitado no solo por la custodia, sino también por su potencial peligro para la humanidad. Es posible que la copa siga guardada en los secretos recovecos del Vaticano, esperando su momento. Entre los documentos conservados relacionados con los procesos judiciales contra los templarios, se encuentra un archivo que es asombroso por su volumen y detalle. En estos protocolos de interrogatorios se pueden encontrar más de 70 tomos llenos de declaraciones y testimonios que iluminan la vida interna del orden. Consideren esto. Algunos de estos interrogatorios duraron hasta 8 horas, y las acusaciones variaban desde la herejía hasta la adoración de ídolos. Lo más intrigante es que muchos de los participantes de estos procesos, como Jacques de Molay, el gran maestro del orden, hicieron declaraciones impactantes que aún hoy generan debates entre los historiadores. Por ejemplo, en uno de los interrogatorios menciona un ritual misterioso que solo se realizaba durante la luna llena, y esto se convirtió en la base de muchos mitos sobre los templarios. Pero esto no es todo. Los protocolos mencionan tesoros que, según los rumores, estaban escondidos en diversas esquinas de Europa, y en los que no solo los reyes, sino también los campesinos, estaban interesados. En uno de los interrogatorios se menciona un mapa misterioso que podría indicar la ubicación de estos tesoros, pero desafortunadamente el mapa no fue encontrado. También es intrigante el hecho de que muchos templarios que confesaron herejía luego cambiaron sus declaraciones, lo que hace cuestionar los métodos de interrogatorio utilizados por la Inquisición. La presión psicológica y las amenazas utilizadas pueden explicarse por las condiciones impactantes en las que se encontraban. Algunos de los interrogatorios documentan contradicciones evidentes en las declaraciones, lo que levanta preguntas sobre si realmente eran culpables o si todo esto era parte de un juego político de la época. Además, entre las notas se pueden encontrar nombres de personas que, aparentemente, no tenían ninguna relación con el orden, pero cuyos nombres, sin embargo, se mencionan en el contexto de los procesos. Esto levanta la pregunta sobre cuáles otros secretos pueden estar ocultos más allá de estos archivos. Es posible que existan documentos no revelados que contengan información sobre alianzas y conspiraciones secretas que podrían cambiar nuestra percepción de la historia. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la persecución de los templarios? Las respuestas pueden estar ocultas en estos registros que aún no están disponibles para el público en general. Y lo más impactante, algunas notas pueden indicar secretos no revelados que aún se guardan en los archivos imperiales, donde se encuentra información sobre tesoros perdidos a lo largo de los siglos. El legendario tesoro de los templarios, del que se habla que podría haber estado bajo el control del Vaticano, ha atraído la atención de investigadores y buscadores de aventuras durante siglos. Los tesoros que, según se cree, podrían incluir oro, joyas y reliquias sagradas, se perdieron después de la disolución del orden en el siglo XIV. Mientras que algunos creen que los tesoros fueron escondidos en diferentes lugares de toda Europa, otros afirman que parte de ellos podría haber sido secretamente trasladada a Roma. ¿Sabías que en el siglo XVIII uno de los papas, Benedicto XII, emitió un decreto para investigar los subterráneos del Vaticano?
Esto podría estar relacionado con la búsqueda de pruebas sobre el paradero de los tesoros. Algunos investigadores sugieren que los templarios utilizaron una compleja red de túneles subterráneos que conectaban lugares clave en Roma y podrían haber sido utilizados para el transporte de valores. Estos túneles, que pueden tener una longitud de varios kilómetros, podrían haber llevado los tesoros a almacenes secretos bajo la Basílica de San Pedro, justo en el momento en que el orden estaba bajo presión. Y ahora lo más increíble. Algunos documentos encontrados en los archivos del Vaticano sugieren que parte de los tesoros podría haber sido entregada a la Iglesia. Imagina, oro y reliquias que alguna vez pertenecieron a los caballeros, ahora guardados en las tesorerías del Vaticano, protegidos con cuidado. Pero ¿cómo podría haber ocurrido esto? Según algunas versiones, se hizo a través de acuerdos secretos con las autoridades locales que buscaban protección contra los templarios. Otros afirman que los tesoros fueron confiscados durante los interrogatorios y juicios, cuando el orden fue perseguido. Y lo que es aún más impactante, algunos artefactos que podrían confirmar estas teorías aún se encuentran en archivos cerrados, inaccesibles para los investigadores, y nadie sabe qué podría ocultarse detrás de esas paredes. Poco después de la disolución del orden en Roma, comenzaron a desaparecer misteriosamente valores que podrían haber pertenecido a los templarios. En particular, entre los años 1336 y 1338 se registraron numerosos robos en iglesias y monasterios que podrían estar relacionados con la búsqueda de los tesoros. Las dificultades para encontrar pruebas se agravan por el hecho de que muchos documentos fueron destruidos o perdidos en el curso de los eventos históricos. Durante siglos, diversos investigadores han intentado desentrañar el misterio del tesoro perdido, pero ninguno de ellos ha podido encontrar su rastro. Es importante señalar que incluso las tecnologías modernas, como el georradar y la toma de imágenes espaciales, no han logrado determinar con precisión la ubicación de estos misteriosos tesoros. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En el siglo XXI, varios científicos comenzaron a utilizar mapas antiguos en los que, según se cree, están marcados los lugares de los tesoros, y esto podría llevar a un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión de los templarios y su legado. Entre los innumerables misterios del cristianismo, un lugar especial ocupan las reliquias de los primeros mártires, que pueden estar ocultas en almacenes inaccesibles para la mayoría. Por ejemplo, en las catacumbas de Roma, donde se encuentran los restos de más de 100.000 mártires cristianos primitivos, según los rumores, hay artefactos sagrados que podrían cambiar nuestra visión de los primeros años del cristianismo. ¿Sabías que en estas catacumbas se han encontrado reliquias que podrían pertenecer a santos como San Pedro o San Pablo? Estos artefactos, que incluyen fragmentos de sus vestimentas e incluso vasos de los que bebían, se guardan bajo estricta secretividad. Pero esto no es todo. Algunas de estas reliquias fueron expuestas temporalmente en el Vaticano, y solo unos pocos elegidos pudieron verlas. En uno de esos casos, en el año 2018, en una exposición se mostraron fragmentos de reliquias que, según los científicos, pertenecen a Santa Agnes, mártir que fue ejecutada en el siglo III. Esta exposición atrajo la atención tanto de los creyentes como de los historiadores, pero el acceso a las reliquias estaba estrictamente limitado. En este contexto, es digno de mención que en Europa existen numerosos otros almacenes secretos. Por ejemplo, en España, en el monasterio de Santa María la Real de Nava, se encuentra una colección de reliquias, incluyendo fragmentos de las reliquias de San Jacobo, que según la tradición fueron llevadas a esta abadía en el siglo IX. Sin embargo, solo una pequeña parte de estas reliquias está disponible para ser vista, mientras que la mayoría permanece bajo llave en almacenes especiales. ¿Qué podría ocultarse detrás de estas puertas? Los historiadores afirman que en algunas de estas colecciones podrían haber documentos que arrojen luz sobre los primeros años de la Iglesia cristiana. Por ejemplo, registros sobre el crucifijo de los primeros mártires, o incluso cartas escritas por los apóstoles, que podrían cambiar nuestra comprensión de sus enseñanzas. Pero esto no es todo. En las catacumbas también podrían encontrarse fragmentos de textos antiguos que se perdieron a lo largo de los siglos. ¿Sabías que algunos de estos textos podrían contener enseñanzas que no entraron en el Nuevo Testamento? En uno de los almacenes de Jerusalén, los arqueólogos encontraron un rollo que, según los expertos, podría haber sido escrito por uno de los discípulos de Jesús. Este rollo, de más de 2 metros de longitud, menciona eventos que no están documentados en los textos canónicos. Sin embargo, el acceso a este artefacto está estrictamente limitado, y solo unos pocos científicos tienen permiso para estudiarlo. Existen incluso rumores de que en uno de los monasterios en la Tierra Santa se guardan reliquias relacionadas con los últimos días de Jesús, que podrían cambiar nuestra percepción de su vida y ministerio. La pregunta es cuándo estos tesoros serán presentados al público en general y qué podrían revelar al mundo.
El índice de libros prohibidos, conocido como Index Expurgatorius, lleva más de 400 años ocultando obras que en su momento se consideraban demasiado peligrosas para la mente y el alma. Por ejemplo, en el siglo XVI, la Iglesia Católica publicó por primera vez una lista de obras que fueron censuradas, y en ella aparecieron libros de autores como Martín Lutero y Juan Calvino. Lo más impactante es que esta lista se amplió y actualizó a lo largo de los siglos, y solo en el año 2001 fue finalmente abolida. En su apogeo, en el siglo XVIII, la lista contenía más de 300 títulos. Estas obras podían abordar temas que se consideraban una amenaza para la fe y la moral pública, como los descubrimientos científicos o las reflexiones filosóficas que cuestionaban la revelación divina. Entonces, ¿cuáles eran exactamente las obras prohibidas? En esta lista se podían encontrar obras de figuras destacadas como Goethe, Dostoyevski e incluso Platón. Pero eso no es todo. Existen muchas obras que aún hoy están secretas, y su contenido sigue generando disputas incluso entre los científicos e investigadores. Por ejemplo, algunos historiadores afirman que en los archivos del Vaticano se conservan obras que podrían cambiar la visión de la religión y su historia. Incluso existen rumores de que en estas obras prohibidas se mencionan textos perdidos que influyen en la doctrina cristiana. Pero eso no es todo. Algunas de ellas pueden contener secretos que podrían causar un shock tanto en los círculos religiosos como en los laicos. ¿Qué puede ocultar este misterioso archivo? El 80% de las obras que alguna vez aparecieron en el índice fueron escritas entre el siglo XVI y el XVIII, y la mayoría fueron rápidamente destruidas o desaparecieron. Sin embargo, aún existen copias que pueden encontrarse solo en las bibliotecas más raras del mundo. ¿Sabías que algunas de estas obras fueron escritas en latín o griego, lo que las hace inaccesibles para el público en general? ¿No es fascinante? Los científicos aún intentan desentrañar los misterios de estas obras y entender por qué alguna vez se consideraron tan peligrosas. Se estima que en el mundo existen más de 100.000 libros que podrían haber aparecido en esta lista si existiera un equivalente moderno del índice. Y lo que es aún más asombroso, algunas de estas obras siguen generando debates y discusiones activas. Por ejemplo, las obras de pensadores contemporáneos que abordan temas de moral, política y ciencia pueden causar el mismo tipo de preocupación que sus predecesores antiguos. ¿Qué pasará con las obras que no pudieron entrar en esta lista pero que de todos modos influyeron en la sociedad? ¿Qué libros podrían ser los siguientes si el índice volviera a funcionar? El Palacio Apostólico a lo largo de los siglos no solo fue el centro del poder religioso, sino también un lugar donde la alquimia y la ciencia se entrelazaban en la búsqueda de la piedra filosofal. ¿Sabía usted que en el siglo XVI uno de los alquimistas más famosos, Paracelso, soñaba con el apoyo del Vaticano en sus experimentos? Sus ideas sobre la transmutación de los metales y la creación del elixir de la vida atrajeron la atención de altos dignatarios de la Iglesia, y pronto en el Vaticano aparecieron laboratorios alquímicos donde sacerdotes y científicos realizaban audaces experimentos. En estos misteriosos recintos, llenos de aromas de hierbas y metales, buscaban no solo oro, sino la respuesta a la pregunta sobre la inmortalidad. El Papa Alejandro VI, conocido por su apoyo a las artes y las ciencias, fomentaba activamente las investigaciones alquímicas, y a principios del siglo XVI, su alquimista personal fue nombrado para desarrollar nuevos métodos. ¿Podrá creerlo? En uno de esos laboratorios se encontró un antiguo libro que describía recetas para la creación de la piedra filosofal, escrito por un monje que, según los rumores, había obtenido esos conocimientos directamente de Hermes Trismegisto. Lo que resulta aún más intrigante es que en estas investigaciones participaban no solo italianos. Entre ellos había científicos de Alemania, Francia e incluso del Oriente. La Biblioteca Vaticana ha conservado numerosos trabajos en los que los alquimistas compartían sus descubrimientos sobre las propiedades de diversos minerales y su interacción con sustancias químicas. No todos los experimentos tuvieron éxito, y muchos alquimistas encontraron incomprensión por parte de los miembros más conservadores de la Iglesia. Sin embargo, entre ellos había quienes creían en el poder mágico de la naturaleza y buscaban sus secretos hasta el final de sus días. Por ejemplo, el alquimista italiano Girolamo Savonarola, que aunque condenaba algunas prácticas de su tiempo, también intentaba encontrar un modo de crear la piedra filosofal. Pero lo que realmente resulta impactante es que durante la Inquisición muchos textos alquímicos fueron quemados y sus autores perseguidos. Sin embargo, en círculos secretos del Vaticano continuaban existiendo tradiciones alquímicas, y según los historiadores, algunos de estos conocimientos han llegado hasta nuestros días. Los investigadores sugieren que en los sótanos del Vaticano aún se conservan antiguos manuscritos que podrían revelar los secretos de la alquimia. En este contexto es digno de mencionar que en el siglo XVIII, cuando el interés por la ciencia y el racionalismo aumentaba,
El Vaticano seguía siendo un lugar enigmático donde se realizaban experimentos alquímicos bajo el manto del secreto. Además, en uno de los archivos del Vaticano se encontraron referencias a que algunos papas incluso recurrían a los alquimistas en busca de consejos en asuntos políticos, intentando utilizar sus conocimientos para fortalecer su poder. Y para colmo, en una de esas notas se menciona la creación de un elixir que, según los rumores, podría hacer a una persona inmortal. Pero ¿qué pasaría si le dijera que algunos científicos aún creen que la piedra filosofal realmente existe y puede ser encontrada? Los papas, poseedores no solo de poder espiritual, sino también de significativos recursos políticos, a veces iniciaban secretos experimentos alquímicos que podrían cambiar la visión de la ciencia y la magia. Por ejemplo, el Papa Sixto IV en el siglo XIV reunía a los mejores científicos y alquimistas de su tiempo para investigar la posibilidad de transformar metales comunes en oro. Este proceso, conocido como transmutación, no solo era un símbolo de riqueza, sino también una forma de obtener dinero para financiar campañas militares y la construcción de impresionantes catedrales. En este contexto es digno de mencionar que uno de los alquimistas más famosos de la época, Paracelso, afirmaba haber encontrado un método para crear la piedra filosofal, que no solo podría transformar metales, sino también curar enfermedades. Pero lo que realmente asombra es que, a pesar de la falta de pruebas científicas, Paracelso tenía muchos seguidores y sus ideas sobre la unión de la ciencia y la magia inspiraron a generaciones enteras. En el corazón del Vaticano, en secretos laboratorios, los alquimistas trabajaban en la creación de elixires de la vida, esperando que sus descubrimientos fueran aprobados por la divinidad. Se sabe que en el siglo XVI el Papa Pablo III financió investigaciones en esta área, y algunos de sus alquimistas incluso intentaron utilizar componentes raros como el mercurio y el plomo en sus experimentos. Estos compuestos, aunque peligrosos, eran esenciales para alcanzar el objetivo de crear el elixir de la vida. Pero esto no es lo más extraño. En los documentos archivados se mencionan que los alquimistas utilizaban incluso cabellos y sangre humanos en sus elixires, creyendo que poseían poder mágico. Bajo el estricto control de la Iglesia, muchas investigaciones se realizaban en secreto, lo que les añadía un toque de misterio. En el siglo XX, cuando los métodos científicos se volvieron más estrictos, algunos científicos comenzaron a reevaluar estos antiguos experimentos, buscando en ellos granos de verdad. Por ejemplo, el estudio sobre la posibilidad de crear oro a partir de plomo utilizando tecnologías modernas, como reacciones nucleares, mostró que esto es teóricamente posible, aunque extremadamente caro. ¿Sabes qué es aún más asombroso? En algunos manuscritos alquímicos incluso se describen métodos para crear joyas artificiales utilizando diversos minerales que en ese momento se consideraban comunes. Estos métodos posiblemente fueron precursores de las tecnologías modernas de síntesis, lo que nos hace reflexionar sobre cuánto ha avanzado la ciencia desde entonces. En los archivos de los monasterios y catedrales europeos se conservan manuscritos con rituales de exorcismo que no han sido publicados y que sorprenden por su peculiaridad. Por ejemplo, en uno de estos manuscritos se describe un ritual que incluye el uso de pimienta blanca y agua sagrada, mezcladas con corteza de roble. Esta receta no es solo exótica, sus detalles pueden revelarnos cómo los clérigos medievales veían las fuerzas demoníacas. ¿Sabías que en algunos casos el ritual podía durar hasta 3 días y incluir oraciones diarias y ayunos? Los sacerdotes a menudo utilizaban conjuros específicos que variaban según la región. En un ejemplar se encontró un conjuro de 32 líneas, cada una de las cuales comenzaba con la frase «Te llamo, espíritu». Esto crea la sensación de que los exorcistas no eran solo ejecutores, sino participantes activos en la lucha contra las fuerzas malignas. Ahora imagina que algunos rituales se realizaban en luna llena, cuando se creía que los demonios eran más fuertes. En tales casos, el ritual incluía no solo oraciones, sino también danzas especiales que debían despejar a los espíritus malignos. Además, en algunos textos se menciona que para aumentar la fuerza mágica los exorcistas utilizaban objetos rituales como cruces bendecidas en días especiales, lo que subrayaba la importancia del tiempo y el lugar para realizar el ritual. Y lo que es aún más impactante, en uno de los manuscritos se menciona que a los exorcistas se les permitía utilizar sonidos que recordaban gritos para causar miedo en los demonios. Esto nos lleva a la conclusión de que los exorcismos medievales eran mucho más teatrales y emocionales de lo que podemos imaginar. Es interesante que algunos rituales incluían el uso de aromas como incienso y mirra, que se consideraban purificadores. Se mencionan casos en los que se utilizaba un aceite especial, preparado según una receta secreta, al que se atribuía la capacidad de expulsar a los espíritus malignos. En algunos manuscritos se registraron casos en los que los exorcistas utilizaban elementos musicales para seducir a los demonios, para que abandonaran el cuerpo poseído.
Por ejemplo, se menciona que en un caso un exorcista tocaba la lira y esto supuestamente ayudó a tener éxito en el ritual. Es importante entender que estos rituales no eran solo una cuestión de religión, sino también parte de las prácticas culturales de la época, lo que hace que su estudio sea especialmente fascinante. En los archivos se conservan registros de que algunos de estos rituales se realizaban en presencia de toda la comunidad, lo que subrayaba su valor colectivo y apoyo. Parece que en estos antiguos textos se ocultan secretos que pueden cambiar nuestra comprensión no solo del exorcismo, sino también de toda la vida espiritual de las personas en la Edad Media. ¿Y tú, qué otros secretos crees que pueden estar ocultos entre las polvorientas páginas de estos manuscritos? El Vaticano, como centro de la Iglesia Católica, ha sido testigo de múltiples cambios violentos de poder, y cada uno de estos eventos ha generado espeluznantes rumores sobre maldiciones que se cernían sobre los papas asesinados. Uno de los casos más impactantes ocurrió con el Papa Sixto II, quien fue asesinado en el año 1490. Su muerte estuvo rodeada de extrañas coincidencias. Unos días antes de la tragedia, su predecesor, el Papa Inocencio VIII, había predicho que sus días estaban contados. Ahora, imaginen, después de su muerte, la ciudad de Roma fue azotada por epidemias sin precedentes, y durante todo un año murieron miles de personas. Todo esto llevó a la gente a pensar que la maldición del Papa era real. Pero esto solo es el principio. En 1504, después del asesinato del Papa Julio II, en el Vaticano comenzaron a ocurrir fenómenos místicos. Esferas luminosas aparecían en la plaza de San Pedro, y los sacerdotes informaban sobre extraños sonidos procedentes de los sótanos. Los habitantes locales afirmaban que las almas de los papas asesinados no podían encontrar paz. La aura mística alrededor del Vaticano se intensificó después del asesinato del Papa Alejandro VI en 1512. ¿Acaso es una coincidencia que poco después de su muerte en Roma estallaran disturbios masivos y en la plaza de San Pedro se vieran relámpagos, como si la misma naturaleza se opusiera al nuevo Papa? Se dice que su espíritu aún deambula por los pasillos del Vaticano, y su presencia se siente en los momentos más turbulentos. ¿O han oído hablar del Papa Sixto IV, quien, según las leyendas, se convirtió en víctima de su propia maldición después de que sus opositores lo maldijeron cuando intentaba tomar el poder en el Vaticano? Durante varios años después de su muerte, su familia se enfrentó a múltiples desgracias, incluyendo muertes misteriosas y caídas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en el Vaticano hay tantos eventos misteriosos y por qué todos están relacionados con los cambios violentos de poder? La respuesta podría estar en las antiguas profecías, escritas en manuscritos que aún no han sido descifrados. Lo más enigmático: en 1630, cuando el Papa Urbano VIII fue elegido, por toda Europa se desataron desastres naturales, desde inundaciones hasta terremotos, lo que llevó a los creyentes a preguntarse si no era una señal de que el poder papal estaba bajo la vigilancia de fuerzas superiores. Extrañamente, incluso siglos después de estos eventos, cada nuevo papa se enfrenta a signos inusuales, y algunos afirman que escuchan susurros de los papas asesinados, advirtiendo sobre futuros desastres. ¿Qué otros eventos misteriosos podrían estar ocultos en los archivos del Vaticano? La historia del papado está llena de misterios y escándalos, y algunos nombres, posiblemente, fueron intencionalmente eliminados de las listas oficiales. Por ejemplo, el Papa Félix III, quien gobernó en el siglo VI, es conocido por su firme oposición a las herejías, pero su nombre desapareció de los archivos, posiblemente debido a conflictos con figuras más poderosas de la Iglesia. Imaginen, él podría haber sido el primer papa que realmente intentó reformar la Iglesia, pero se enfrentó a la oposición, por lo que su legado fue borrado de la historia. Y ahora, el Papa Esteban II, quien ocupó el cargo solo unos días, fue víctima de intrigas. Este fue un caso increíble. Su muerte fue tan misteriosa que muchos sospechaban de envenenamiento, pero lo más loco es que su nombre desapareció de las listas oficiales y nadie sabe dónde está su tumba. 99 papas que gobernaron hasta el siglo XIII fueron excluidos de los registros, pero esto no es todo. En la historia también hay otros nombres, como el Papa León IX, quien tuvo que concentrarse en las intrigas políticas en lugar de los asuntos espirituales. Su reinado está marcado por múltiples escándalos, incluyendo un intento fallido de restablecer relaciones con la Iglesia Oriental. Imaginen que algunos de estos escándalos podrían haber sido tan grandes que simplemente se decidió callarlos. El Papa Juan XXIII, a pesar de sus inclinaciones reformadoras, se enfrentó a acusaciones de corrupción y comportamiento indecoroso, lo que probablemente jugó un papel en su olvido. Pero esto no es todo. El Papa Benedicto XII, quien gobernó en el siglo XIV, era conocido por sus ideas herejes sobre la salvación de las almas, lo que también podría haber llevado a su exclusión de la historia oficial.
Es aterrador pensar cuántos papas secretos podrían haber existido en esta página oculta de la historia de la Iglesia. Es asombroso que algunos de ellos podrían haber cambiado la visión del papado y su influencia en el mundo. Parece que los archivos del Vaticano guardan aún muchos más secretos, y es posible que en ellos se encuentren nombres que podrían escandalizar a la sociedad moderna. En algunos casos, manuscritos que confirmaban su existencia fueron destruidos y sus nombres borrados de la memoria. Recuerden a los papas que intentaron cambiar el curso de la historia pero fracasaron, dejando solo una sombra. La pregunta es cuántos de estos nombres quedaron en el olvido y qué podrían contar sobre el verdadero rostro de la Iglesia católica romana. Entre la multitud de papas cuyo nombre se ha quedado para siempre en la historia, hay uno cuyo influjo sobre la Iglesia católica romana fue tan significativo que se le puede considerar un papa sombra, aunque su nombre nunca apareció en documentos oficiales. Se trata del cardenal Genaro Sarto, quien se convirtió en el Papa Pío X, pero antes dejó una huella notable en la sombra. ¿Sabías que fue uno de aquellos que, de hecho, manejaron las decisiones más importantes de la Iglesia durante varias décadas, sin tener un título formal? Cada una de sus palabras y acciones se consideraban indicaciones para muchos cardenales y obispos que seguían sus consejos. En los concilios y reuniones siempre se encontraba en la sombra, pero su influencia se sentía como una ligera brisa que cambiaba el rumbo del barco. Por ejemplo, durante el debate sobre las relaciones con los protestantes a principios del siglo XX, fueron sus ideas sobre la reconciliación y la aproximación las que se convirtieron en la base para los siguientes pasos de la Iglesia. ¿Cómo pudo influir tanto permaneciendo en la sombra? Porque era un maestro en el uso de sus conexiones e influencia para promover sus ideas. Su capacidad de persuasión era tan grande que incluso los papas con poder oficial a menudo se fiaban de su opinión como la de un sabio consejero. Pero no solo eso lo hacía único. El cardenal Sarto también trabajó activamente en las reformas dentro de la Iglesia, que fueron vistas como audaces para su tiempo. Por ejemplo, abogaba por la mejora de la educación de los sacerdotes y la implementación de programas sociales, lo cual parecía un paso radical en un entorno conservador. En un momento dado, incluso propuso la creación de comisiones especiales para evaluar el estado de la Iglesia, lo cual fue una verdadera innovación. Y ahora lo más intrigante. A pesar de su inmenso aporte, su nombre no aparece en la mayoría de los libros de historia de la Iglesia. ¿Por qué? Esto sigue siendo un misterio, pero tal vez su deseo de permanecer en la sombra fue parte de su estrategia. Y aún más sorprendente, dejó cartas personales en las que describía sus pensamientos sobre el futuro de la Iglesia, y estas cartas aún se conservan en los archivos secretos del Vaticano, esperando el momento en que su contenido se haga público. El espejo de la verdad. Este artefacto mítico ha intrigado a los investigadores y a los buscadores de aventuras desde tiempos inmemoriales. Imagina un dispositivo capaz de discernir la verdad y la mentira, creado por manos maestras de las que hoy solo conocemos fragmentos en textos dispersos. En algunas crónicas medievales se describe que este espejo tenía forma ovalada y estaba hecho de un vidrio extremadamente raro, recolectado de arena extraída solo en los rincones más remotos de Italia. Pero esto no es todo. Según las leyendas, el espejo tenía la propiedad de cambiar de color dependiendo de quién se parara frente a él. Si una persona decía la verdad, la superficie del espejo brillaba con una luz dorada intensa, mientras que si mentía, se volvía oscura e opaca. ¿Sabías qué es aún más misterioso? Algunos historiadores afirman que el espejo estaba relacionado con el Papa Gregorio IX, quien, según los rumores, lo utilizaba para descubrir herejes entre sus súbditos. En un texto del siglo XIII se menciona que el espejo de la verdad se perdió durante las Cruzadas, y desde entonces su paradero sigue siendo un misterio. Según los investigadores, en esa época podría haber estado guardado en las catacumbas secretas de Jerusalén, donde operaban los caballeros templarios. Estos guerreros misteriosos guardaban muchos secretos, y algunos creen que encontraron la manera de usar el espejo para sus propios fines, desde descubrir traidores hasta buscar tesoros. Pero espera, esto no es todo. Algunas fuentes afirman que el espejo podría haber estado relacionado con las prácticas alquímicas, que en ese tiempo estaban en su apogeo. Imagina que los alquimistas intentaban usarlo para ver el futuro, buscando respuestas a las preguntas que atormentaban a la humanidad. Y otro detalle impactante. En un antiguo manuscrito se dice que el espejo fue destruido como resultado de un ritual fallido realizado por un mago que intentaba extraer sus fuerzas secretas. Sin embargo, a pesar de esto, los rumores sobre el espejo de la verdad continúan, generando innumerables mitos y teorías de conspiración. ¿Crees que este dispositivo misterioso podría aún existir en algún lugar del mundo? ¿Y qué pasaría si realmente ha sobrevivido hasta nuestros días, oculto en los recovecos de algún antiguo templo, esperando su momento? El Vaticano, como centro de la Iglesia católica,
siempre ha estado en el centro de la atención, no solo por su poder religioso. ¿Sabías que existen muchas teorías que lo relacionan con sociedades secretas? Por ejemplo, los masones, que surgieron en el siglo XVII, fueron acusados de intentar socavar el poder de la Iglesia. Algunos historiadores afirman que en el siglo XVIII, cuando el masonismo se hizo popular en Europa, algunos altos clérigos católicos realmente se unieron a estos grupos. En este contexto es importante mencionar al Papa Clemente XII, quien en 1720 emitió una bula condenando el masonismo, pero su propio sobrino era masón. ¿Cómo es posible? Esto crea un verdadero enigma, ¿no es así? Pero esto no es lo más extraño. Muchos documentos relacionados con el Vaticano y las sociedades secretas han sido clasificados. En los años 70 del siglo XX, en Italia, se produjo un escándalo relacionado con el Banco Ambrosiano, cuando se descubrió que el Vaticano tenía vínculos financieros con círculos masónicos. En este caso se mencionó el nombre de Licio Gelli, quien estaba relacionado con el régimen fascista y se consideraba el líder de los masones italianos. Fue arrestado después de que se conocieran sus vínculos con el Vaticano y sus intentos de manipular la situación política en el país. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. El Vaticano incluso participó en la creación de lo que se conoce como Club de Roma, que unía a científicos y empresarios para discutir problemas globales. Pero muchos miembros del club también estaban relacionados con los iluministas, lo que generaba nuevas teorías de conspiración sobre que el Vaticano intentaba controlar la política mundial a través de estos grupos secretos. ¿Sabes qué es aún más impactante? A principios del siglo XX existía un movimiento conocido como la vida secreta, que se proponía revelar las verdaderas intenciones del Vaticano y los masones. Este movimiento reunió a muchos seguidores y sus partidarios afirmaban que el Vaticano y los masones trabajaban juntos para manipular los eventos mundiales. Uno de los hechos más destacados relacionados con esto se refiere a los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos investigadores creen que el Vaticano utilizó a los masones para crear redes de apoyo en territorios ocupados para influir en la población local. Todo esto ocurría en medio de debates sobre cómo la Iglesia católica se relacionaba con el nazismo y el fascismo. Pero espera, esto no es todo. Al final del siglo XX, cuando la sociedad se volvió más abierta, aparecieron nuevas teorías sobre que el Vaticano interactuaba activamente con los iluministas para alcanzar sus objetivos. En este contexto es importante recordar al Papa Juan Pablo II, quien, a pesar de condenar el masonismo, tenía contactos con altos masones en Europa del Este. Su papel en la caída del comunismo en Polonia y otros países levanta preguntas sobre la profundidad de estas conexiones. En este contexto es importante mencionar que en 1989 sus acciones contribuyeron a la creación de un poderoso movimiento llamado Solidaridad, que finalmente llevó a cambios en Europa del Este. Y lo más loco de todo, El Vaticano aún guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de su papel en la historia mundial. Por ejemplo, los archivos que contienen documentos sobre la interacción de la Iglesia con diversas sociedades secretas siguen cerrados. Estos documentos podrían contener información sobre quiénes entre los altos clérigos realmente tenían vínculos con los masones o los iluministas, y cómo estos vínculos influyeron en el curso de la historia. todo esto crea una imagen intrigante llena de enigmas y secretos sin resolver que esperan ser revelados. En tanto que la Iglesia oficial condenaba la astrología, bajo la superficie se desarrollaba una tradición secreta que continuaba existiendo incluso bajo estrictas prohibiciones. Papas como Gregorio III y Urbano IV utilizaban tablas astrológicas para predecir eventos importantes y elegir fechas para coronaciones. Imaginen, en Castilla, en el siglo XIV, los astrólogos predecían lluvias y cosechas basándose en el movimiento de los planetas, y esto no era solo un juego, influía en la economía de toda una región. ¿Saben lo más interesante? Dentro del Vaticano se guardaban horóscopos astrológicos que se utilizaban para elaborar estrategias políticas. En el siglo XVI, astrónomos como Johannes Kepler combinaban astronomía y astrología, creando pronósticos que resultaban sorprendentemente precisos. Kepler, por ejemplo, afirmaba que cada persona nace bajo la influencia de ciertos planetas, y esta influencia determina su destino. Esta idea era tan popular que incluso los palacios reales recurrían a los servicios de astrólogos para saber cómo gobernar mejor. Mientras la Iglesia intentaba erradicar la astrología en sociedades secretas como los Rosacruces, la astrología se convirtió en la base de su filosofía. Pero esto no es lo más extraño. En el siglo XVII, los pronósticos astrológicos se utilizaban incluso para designar importantes diplomáticos y comandantes militares. ¿Saben lo que es aún más impactante? El Vaticano continuaba recopilando datos astrológicos, incluso cuando oficialmente condenaba esta práctica. Por ejemplo, en el siglo XVII,
En los archivos del Vaticano se encontraron más de 15.000 registros astrológicos que los astrólogos secretos que trabajaban para la curia papal habían conservado. Estos registros incluían tanto horóscopos como predicciones de eventos futuros. Entonces, ¿qué queda fuera de los libros de historia? Las sociedades secretas continuaban guardando y transmitiendo estos conocimientos de generación en generación, creando una red compleja de sabiduría astrológica que sigue siendo un misterio para la mayoría. Imaginen que en estas notas se encuentran fórmulas que podrían cambiar nuestra comprensión de la astrología y su influencia en la historia. El Vaticano siempre ha mostrado interés por diversos fenómenos culturales y espirituales, y las profecías mayas sobre el año 2012 no fueron una excepción. Este fenómeno captó la atención no solo de los científicos, sino también de altos dignatarios eclesiásticos, quienes comenzaron a investigar posibles conexiones entre estos pronósticos y la teología católica. En los archivos secretos del Vaticano se conservan documentos que podrían aclarar cómo la Iglesia católica percibía los antiguos pronósticos mayas. Sabiendo que muchos creían en la posibilidad de un fin del mundo, algunos cardenales comenzaron a crear comisiones secretas para estudiar estos pronósticos. Imaginen cómo se realizaban reuniones en las sombras de los salones del Vaticano, detrás de puertas cerradas, discutiendo posibles escenarios relacionados con los ciclos calendáricos mayas. Resulta interesante que en los archivos se encontraron referencias a textos antiguos que podrían confirmar o desmentir ideas sobre catástrofes inminentes. Algunos de estos textos mencionaban catástrofes pasadas, como el colapso de la civilización maya y su posible influencia en la actualidad. En un documento secreto fechado en 2011, el cardenal Giovanni Benedetto sugirió que estos pronósticos podrían servir como advertencia para la humanidad sobre la necesidad de renovación espiritual. Pero esto no es todo. En el Vaticano también se recopilaron opiniones de astrólogos e historiadores para entender hasta qué punto podrían ser serias las consecuencias si los pronósticos resultaban ciertos. Esta situación generó numerosos rumores sobre la posibilidad de que la Iglesia introdujera rituales o misas especiales para prepararse para los eventos supuestos. ¿Sabían que algunos sacerdotes comenzaron a celebrar oraciones especiales el día antes del 12 de diciembre para apaciguar posibles consecuencias negativas? Estas oraciones se basaban en textos antiguos que, según algunos investigadores, contenían elementos de pronósticos similares a los mayas. Como resultado, hacia el final de 2011, aumentaba la tensión y el interés por saber cómo reaccionaría el Vaticano ante este fenómeno global. Como resultado de este proceso, surgió una biblioteca única que reunía obras sobre astronomía, historia y teología, incluso mencionando trabajos de investigadores contemporáneos. ¿Sabían que en esta biblioteca también se conservan documentos sobre catástrofes pasadas que ocurrieron como resultado de eventos astronómicos? Estos materiales pueden revelar no solo los secretos del pasado, sino también ayudar a entender cómo las antiguas civilizaciones percibían sus pronósticos. Según los últimos estudios, en algunos archivos, por ejemplo, en la Biblioteca de Constantinopla, se conservan manuscritos que, supuestamente, contienen información sobre civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, que poseían tecnología de la que ni siquiera sospechamos. Estos documentos mencionan culturas altamente desarrolladas que pudieron haber existido hace más de 2 milenios antes de nuestra era, pero sus rastros se perdieron en el polvo de la historia. Uno de estos manuscritos es la Libro de las Antiguas Naciones, donde se describen sus logros en astronomía y arquitectura, que no desmerecen los de la actualidad. Imaginemos, en estos registros se indica que una de estas civilizaciones construyó estructuras monumentales whose dimensiones superaban las de los rascacielos modernos. Pero eso no es todo. Según los estudios, las descripciones en estos manuscritos indican el uso de materiales desconocidos para nosotros, que podrían cambiar radicalmente las formas de construcción. ¿Qué es aún más impactante? En algunos textos se mencionan dispositivos capaces de transmitir energía a distancia sin cables, lo que pone en duda nuestro entendimiento del progreso tecnológico. Ahora, imagine que estas culturas utilizaban observaciones astronómicas para predecir desastres naturales, lo que les ayudaba a sobrevivir en condiciones de cambios climáticos inesperados. Los científicos que estudian estos manuscritos dicen que en ellos se pueden encontrar las claves para desentrañar el misterio de la desaparición de pueblos enteros. Por ejemplo, en uno de los textos se cuenta cómo una de estas civilizaciones se enfrentó a una catástrofe natural, pero en lugar de desaparecer, se adaptaron utilizando conocimientos sobre los ecosistemas locales. Esto plantea la pregunta: ¿cómo pudieron estos seres, basándose en sus observaciones, prever tales eventos? La respuesta podría estar en que llevaban registros detallados del clima a lo largo de muchas generaciones. En estos archivos también se menciona el contacto con otros pueblos, que podrían haber sido los primeros migrantes y que trajeron consigo habilidades y tecnologías únicas.
Los enigmáticos poemas en tablillas antiguas encontradas en Mesopotamia podrían contener información sobre rutas comerciales que unían estas sociedades altamente desarrolladas. Pero esto no es todo. Algunos investigadores sugieren que estos contactos podrían haber incluido el intercambio no solo de bienes, sino también de conocimientos sobre medicina y agricultura, que podrían haber cambiado el curso de la historia. Si piensas que esto ya es suficiente, escucha esto. En uno de los manuscritos se menciona la ciudad de oro, que según las leyendas estaba construida con un oro desconocido, y desapareció por circunstancias inexplicables. Podría ser que esta ciudad no fuera solo un mito, sino un lugar real que espera a sus investigadores. Los hechos que podemos encontrar en estos archivos podrían cambiar nuestra comprensión de lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y abrir las puertas a un mundo del que ni siquiera sospechamos. El Vaticano no es simplemente el centro de la Iglesia católica, es un depósito de secretos y misterios que han sido cuidadosamente protegidos durante siglos. ¿Sabías que en sus archivos se guardan más de 30 kilómetros de documentos, muchos de los cuales nunca han visto la luz? Esto crea una atmósfera de misterio alrededor del Vaticano, haciendo que la gente se pregunte, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de estos muros? A menudo se dice que los secretos del Vaticano sirven para mantener su autoridad. Por ejemplo, en el siglo XVII, la Iglesia prohibió el acceso a ciertos textos y manuscritos, lo que permitió conservar el control sobre el conocimiento y la historia. Este enfoque creó la imagen de la Iglesia como el único guardián de las verdades y la sabiduría. Pero esto no es todo. En el siglo XX, cuando el Papa Pío XI firmó una bula papal sobre el cierre de los archivos, esto fue un shock para los historiadores y los investigadores. Más de 7.000 documentos quedaron cerrados para el público, y solo en el año 2020 parte de ellos fue abierta al estudio. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Entre estos documentos podrían haber notas sobre negociaciones secretas, incluso pruebas de eventos que cambiaron el curso de la historia. ¿Qué es aún más impactante? El Vaticano se ha convertido en un lugar donde se cruzan los intereses no solo de la religión, sino también de la política y la economía. Por ejemplo, durante mucho tiempo, los bancos vaticanos estuvieron bajo el escrutinio público por sus operaciones opacas. Esto crea la sensación de que detrás del manto de santidad se ocultan asuntos muy lejanos a la santidad. Cada nuevo descubrimiento en los archivos puede no solo cambiar nuestra comprensión de la Iglesia católica, sino también poner en tela de juicio los mismos fundamentos sobre los que se ha construido. Por ejemplo, los estudios realizados en 2018 mostraron que algunos documentos históricos podrían haber sido falsificados o modificados para mantener una determinada imagen. Esto levanta la pregunta sobre cuán sinceros fueron muchos de las enseñanzas de la Iglesia y cuáles fueron los verdaderos motivos detrás de su difusión. Cada nuevo descubrimiento en los archivos del Vaticano puede convertirse en una verdadera bomba que sacuda el mundo. Y lo más loco de todo, en los próximos años el Vaticano planea abrir aún más documentos, lo que podría llevar a una verdadera revolución en la comprensión de la historia de la Iglesia y su papel en los eventos mundiales.